Problema número 5. Me piden calcular la tangente de alfa en función de teta. Muy bien, primero hay que concentrar nuestra mirada al triángulo rectángulo ABC. En el triángulo rectángulo ABC nosotros podemos conocer rápidamente cuánto vale su hipotenusa, porque esta hipotenusa está dada por la suma de estos dos segmentos, de 3 y 2. 3 más 2 nos da 5. Por lo tanto, en ese triángulo sé que la hipotenusa vale 5. Y además sé que uno de sus ángulos agudos vale teta. Entonces, en ese triángulo rectángulo tengo la hipotenusa y yo quiero calcular cuánto vale este cateto que viene a ser el cateto adyacente. No hay que olvidar que el que está al costado de teta es el adyacente y el que está al frente de teta es el cateto opuesto. Pero en este caso el cateto opuesto yo no lo voy a calcular, porque lo que yo necesito es el cateto adyacente, porque este está muy cercano a alfa, que es lo que me piden calcular. Entonces, lo que quiero entre lo que tengo, cateto adyacente entre hipotenusa, eso viene a ser coseno de teta. Por lo tanto, todo esto es 5 coseno de teta. ¿Vamos bien? Ya está. Vamos a representar eso con una línea que va de aquí hasta aquí. Es decir, desde el vértice B del triángulo hasta el vértice C, todo eso vale 5 coseno de teta. Ahora vamos a concentrarnos aquí en este triángulo, en el triángulo BCD. Ese triángulo es un triángulo aparentemente obtusángulo, pero en ese triángulo me piden calcular la tangente de este ángulo alfa. Para calcular las razones trigonométricas necesitamos que alfa se encuentre dentro de un triángulo rectángulo, y como podemos ver no lo está. Lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente: desde el punto D vamos a trazar una altura. Bien, si trazamos una altura desde este punto D, acá tendría que ser 90 grados, y nos vamos a dar cuenta que se forman dos triángulos rectángulos. El primer triángulo rectángulo que estoy punteando de color rojo es el triángulo rectángulo que corresponde al ángulo agudo alfa. Y este otro triángulo rectángulo que estoy punteando de color verde es el triángulo que corresponde al ángulo agudo teta. Entonces, primero voy a trabajar con el triángulo punteado de color verde. Por dato, tengo la hipotenusa y un ángulo agudo. ¿Cuánto valdrán sus catetos? Para esto recomiendo revisar el problema número 1, porque rápidamente vamos a calcular de esta manera. Cada vez que usted tenga la hipotenusa, siempre el que está al frente viene a ser la hipotenusa por el seno de teta. Y el cateto adyacente, que viene a ser de aquí hasta aquí, vendría a ser la hipotenusa por el coseno de teta. Entonces, por una simple resta de segmentos, usted se va a dar cuenta que si todo esto es 2 coseno de teta y esto es, si todo esto es 5 coseno de teta y él es 2 coseno de teta, este segmento vendría a ser 3 coseno de teta. Concéntrese ahora en el triángulo rectángulo punteado de color rojo. Si yo calculo la tangente de alfa, que es lo que me piden calcular, sería por definición el cateto opuesto, que es 2 seno de teta, entre el cateto adyacente, que es 3 coseno de teta. Por lo tanto, la tangente de alfa nos da como respuesta 2/3. Recordar que seno entre coseno es la tangente del ángulo teta. Vemos las alternativas y estaríamos marcando la alternativa C. Así quedó resuelto el problema número 5.